Comencemos. Como siempre, vamos a empezar con un repasito chiquito de lo que han visto en el video, que es el tema diferenciales. Cuando vimos recta tangente, yo dije, ¿cómo les voy a decir? La aplicación de recta tangente va a aparecer un poquito más adelante, en un tema que viene más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de estudiar el tema del concepto de diferencial? Bueno, introducir el concepto, interpretar geométricamente la diferencial, esa es la clave. ¿Sí? Esa es la clave. Calcular diferenciales, que no tiene ninguna ciencia porque ustedes han visto que es la derivada, nada más que le ponemos un paréntesis así grande y le ponemos el de x. O sea, cálculo no tiene nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Modelar matemáticamente problemas económicos ayuda. Ahí es donde está el beneficio de la tangente, de donde aparece la diferencial y en donde me ayuda a resolver problemas de la vida real de una manera más sencilla. ¿Sí? Interpretar en términos prácticos los resultados obtenidos y aplicarlos en problemas y en situaciones de su contexto, o sea, de la parte de ustedes económico. ¿Qué decía la definición de diferencial? Sea f derivable en x y h cualquier número real distinto de cero, se llama diferencial de f en el punto x con variación h al producto de f' de x por h. Y se simboliza, y aquí es importante, con una d minúscula. Acuérdense que la derivada, nosotros le ponemos a la derivada, le ponemos prima, o también la llamamos con una D grande, con una X abajo. Entonces, fíjense, si lo que se pide es la D chica, es decir, se calcule I prima o calcule F prima, ya sabemos qué nos están pidiendo. Y si nos piden calcule D chica, ¿sí? Ya sabemos lo que nos están pidiendo. Entonces, la diferencial y es la diferencial, ¿sí? Porque el diferencial es del auto. Creo que los autos tienen una pieza que se llama el diferencial. Yo no manejo. Cabe destacar. La profe sí se sabe todo, porque ella maneja, vive en el auto. Creo que 12 horas vive en tierra, 12 horas vive en auto. Es así, ¿no es cierto? Vive por la autopista, ella siempre va yendo, va viniendo. Entonces, la diferencial es el producto de F' por H. En el video, porque claro, a ver, listo, un concepto nuevo, así como vimos con derivada. Después de que vimos el concepto de derivada con definición, que empezamos a ver cosas para calcularlo. ¿Y por dónde arrancamos? Por la diferencial de la función identidad, la diferencia, así, y vamos creciendo, ¿no es cierto?, para poder calcular diferenciales de cualquier cosa. Entonces, hay un desarrollo, una demostración que está en el video, en donde han visto que la diferencial de la función identidad, o sea, i igual a x, entonces en lugar de poner acá, porque esto fíjense que es lo mismo que decir d chica de i, f de x es lo mismo, y aquí sería d chica de i, pero la función identidad es i igual a x. Entonces, la diferencial, se probó ahí, en el video está la demostración, que la diferencial de la variable independiente es lo mismo que el incremento SH. O sea que la diferencial la escribimos así. Si usamos la notación con f de x, sería f' de x por dx. Y si usamos la notación con i, sería, buen día, i' por dx. ¿Sí? ¿Por qué por dx? Porque es lo mismo que h. Eso se lo probó. Y ahora viene lo importante. Ahora viene la deuda que yo tengo con ustedes, el mostrarles el porqué de ese temita que vimos de recta tangente y cómo se relaciona ahora con la diferencial, y ahí viene la importancia y la aplicación que tiene el concepto de recta tangente. Supongamos que tenemos la gráfica de una función f, ¿sí? Y que podemos trazar la recta tangente en un punto de coordenadas x, y. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol. Vamos a considerar un número real cualquiera h distinto de 0, de tal manera que cuando yo me corra de x a x más h, ese valor siga perteneciendo al dominio. Y para ese valor del dominio, voy a calcular el f, ¿sí? El f de x más h, y voy a marcar ahí un punto sobre la gráfica, un punto q. O sea, sobre la curva, sobre la función, la gráfica de la función, tenemos un punto P de coordenadas x, f de x, nos desplazamos un poquito y tenemos otro punto Q que tiene por coordenadas x más h, f de x más h. Este es el gran
problema, el gran dolor de cabeza y los grandes descubrimientos del cálculo, las variaciones. Esa era la gran pregunta de ellos. Está bien, yo sé lo que pasa aquí, pero yo quiero ver qué pasa cuando me muevo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando me muevo de X a X más H? ¿Qué pasa con las Y? Entonces, el segmento RQ, ya lo vimos en su momento cuando estudiamos la derivada, la definición de derivada. ¿Qué era RQ? Fíjense, era la variación absoluta, ¿se acuerdan? Es f de x más h menos f de x. Eso nos daba la variación. Yo me muevo en x, ese segmento RQ me da cómo me muevo en y, de forma exacta. Y cuando yo me muevo de x a x más h, este pedacito, digamos, ese segmento mide h, o lo que es lo mismo, ya acabamos de ver recién, o de x. Es lo mismo. Bien, todavía seguimos así. Seguimos diciendo, ¿what? Me están enloqueciendo con todo esto. Sigamos. La pendiente de la recta tangente, acuérdense que yo les decía, es un concepto viejo, lo deberían haber visto en el colegio, en el secundario, porque es la pendiente de una recta, ¿sí? Se calcula eh, como, yo les decía, les hablaba de la tangente trigonométrica, que la pueden haber visto por ese lado, o también se calculaba, no sé si les suena, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, la variación de y sobre la variación de x. Por eso, entonces, la pendiente de la tangente puedo considerar que es, fíjense, de la tangente, ¿no? RT, la variación de y, sobre la variación de x, que es PR. Eso cuando lo veíamos desde el punto de vista geométrico, allá lejos y hace tiempo, cuando se ve la recta. Pero nosotros ahora, a través de lo que hemos visto en el cálculo, sabemos que también la pendiente la podemos calcular como la derivada en el punto. Entonces, si igualamos, fíjense, como la pendiente de la tangente es la variación de y sobre la variación de x arriba, y la pendiente de la tangente también sabemos que es la derivada, yo puedo decir que entonces la variación de y sobre la variación de x es igual a f'. ¿Sí? De aquí puedo despejar RT. ¿Sí? ¿Cuánto vale RT? Vale f', ¿sí? Y este segmento PR, acuérdense que son segmentos, o sea, son valores, eso tiene un número, ¿sí? Es un número, en realidad mide tanto. Entonces, RT es f' por esto que está dividiendo, como dirán ustedes, pasa multiplicando. En definitiva, habíamos dicho recién que PR no era otra cosa que H, o lo que es lo mismo, de X. Entonces, fíjense, la diferencial de la función es el segmento RT, ¿sí? Que mide, y aquí es un trabalenguas. Lo que yo voy a poner ahora es un trabalenguas. Pero ya vamos a ver. Entonces, en conclusión, la diferencial mide la variación de la ordenada, es decir, cuánto varía el valor de y, ¿sí? Pero en la recta tangente, cuando yo me muevo de x a x más h. ¿Se entiende? El otro, no me acuerdo cómo se llama, PQ creo que era, me daba la variación en y, cuando yo me movía de x a x más h, pero era la variación exacta, o sea, sobre la curva. La diferencial mide la diferencia de ordenadas, es decir, cómo varían los valores de y cuando me muevo de x a x más h, pero sobre la recta tangente. ¿Está? Y ustedes dirán, ¿todavía para qué perro nos sirve esto? Entonces, esta es la variación exacta, ya la vimos cuando vimos la definición de derivada. Esto es, yo tengo una función y digo, bueno, a ver, esta función me ayuda a calcular el costo, estoy por inventar. Entonces, ¿cuánto varía el costo si yo, en lugar de producir 2 unidades, produzco 5? ¿Les parece que eso sería un dato importante desde el punto de vista de la carrera de ustedes? Bien. Entonces, si yo tengo la función costo, ¿cómo hago para calcular esa diferencia? ¿Cómo varía el costo? Y bueno, voy a tener que hacer C de 5
menos c de 2. Y esa es la variación exacta. Bueno, bien, ¿puedo hacerlo? Sí. ¿Y eso me da exacto? Sí. Pero ¿qué tiene a veces? Es muy engorroso. Ustedes imaginen que el costo sea una función horrible, ¿sí? Que tenga x por todas partes. Y entonces haya que calcular c de 5, o sea, reemplazar todo por 5, chun, 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 calcular. C de 2, reemplazar en toda lo que sea la ecuación esa que dé el costo. Reemplazar, hacer la resta. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora uso de manera aproximada el reemplazo? Ya van a ver ese cálculo con la diferencial. Si yo cada vez hago que el incremento SH se haga más pequeño, miren lo que va pasando. Fíjense la diferencia que existe. Miren, esto me daría la variación exacta y esto me daría la diferencial, ¿sí? Si yo me acerco, si yo hago que el h no esté tan lejos, sino que esté un poquito más aquí, miren qué opinan. ¿Cómo son los tamañitos, por decir así, de la variación exacta con la variación de la diferencial? Cada vez más cercanos, digamos, se aproximan más. Entonces, cada vez más pequeños. Esto que lo estamos haciendo nosotros para aquí, para este lado, podría ser para el otro y podrían ser negativos, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, si el HS, acuérdense que ese triangulito, esa delta mayúscula, es variación en matemática. Si esa variación en valor absoluto es pequeña, sabemos que la pendiente de la secante tiende, eso ya lo vimos cuando vimos derivada, tiende a acercarse a la pendiente de la tangente. Entonces, la pendiente de la secante era, ¿está preguntando alguien? Ah, soy yo misma. La pendiente de la secante era la variación de y sobre la variación de x y la pendiente de la tangente era la derivada. En definitiva, fíjense, yo puedo despejar de acá y decir, si despejo el delta de i, que es la variación que me interesa, como les digo, es lo que preocupa, lo que les quita el sueño a los que inventaron todo esto, ver qué pasa con i cuando yo me muevo en x, lo puedo calcular aproximadamente con la diferencial. Entonces, en lugar de hacer ese cálculo horroroso, decir, bueno, voy a reemplazar todo para 5. Insisto, suponiendo que la función fuera una cosa que tiene x por todos lados, una ecuación fea. Todo para 2, voy a hacer la resta, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Calculo la derivada, reemplazo por dx. Punto. ¿Y qué obtengo? Una muy buena aproximación, en la medida en que el incremento sea pequeñito. Eso yo creo que estaba en el video y no sé si ustedes lo han dado en clase también. No. Ah, mañana lo van a ver en clase. Van a ver cómo el cálculo de la variación exacta es laborioso, hace falta calculadora, ¿sí? Para hacer más rápido, digamos. Y cuando se usa la diferencial, se deriva, se reemplaza en un punto por el incremento y sale en 2 segundos sin necesidad de cálculos y la diferencia que hay entre esos dos es nada. Si el incremento es pequeñito, nos sirve para conocer ese dato tan importante que es cómo varía mi costo si yo cambio la cantidad de unidades que produzco, lo tengo mucho más rápido. ¿Sí? Y eso es gracias a la tangente. Aviso publicitario. Para terminar de entender esto, hay que ver el video que está en el aula virtual. Entre otras cosas, figura en ese video cómo vamos a el cálculo, decía los objetivos. ¿Cómo calculo entonces la diferencial? No es otra cosa que la derivada, le pongo un corchete enorme por dx. ¿Qué propiedades valen? Bueno, vale que la diferencial de la suma de las diferenciales, la diferencial de la diferencia de las diferenciales, y en el producto, fíjense, obviamente el producto y el cociente se salen de la normalidad porque es una derivada. Entonces se sigue la regla de derivación que hay para el producto y para el cociente. Problema de examen, problema de parcial. Si f es una función derivable en todos los reales y tal que es f de x es distinta de 0 para todo x real y g de x está definida, y g está definida por g de x igual a e a la f de x al cuadrado
por valor absoluto de f de x. Sí, les va a doler la cabeza más que a mí con el coso este que me está matando. Entonces la diferencial de g es igual a, y ahí tenemos que elegir, así como en el, en el examen de derecho, a ver, y vale 4 puntos. No, mentira, no vale 4. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está la función. ¿Qué significa calcular la diferencial? Calcular la derivada y poner un enorme, todo un enorme paréntesis por dx. Entonces, vamos a la derivada. ¿Qué tengo aquí? Un producto. La derivada de e a la f de x al cuadrado. ¿A qué es igual? Fíjense, e a la f al cuadrado, y ahora derivo f de x elevado al cuadrado. Bajo el 2 por f de x por f', por el valor absoluto sin derivar. Más e a la f de x al cuadrado sin derivar, por la derivada del valor absoluto de f de x, que es valor absoluto de f de x sobre f de x por f'. ¿Qué hacemos? Enorme corchete por dx, se terminó la diferencial. Si solo me piden la diferencial, es como yo les decía con la derivada, no la toquen, porque ahí hacen la masacre. Si me pidieran, listo, ya está, me voy a la casa, ya he calculado. ¿Sí? Como en este caso tenemos que elegir alguna de las opciones, vemos cómo están escritas. Si nos vamos para atrás, fíjense cómo está expresado. Aparece una diferencial de f de... Hola, Ever. Aparecen, entonces, hay sacado como un factor común, ¿lo ven? Entonces, eso me obliga a trabajarla un poquito. Si no, si se pide la diferencial a secas, va la derivada, un corchete enorme por dx y se acabó el ejercicio. ¿Sí? En este caso nos vamos a ver obligados, o sea, ahí se terminó la diferencial. Lo que sigue ahora es pura álgebra elemental. ¿Sí? Eso de trabajar con letras que no les gusta a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Voy a distribuir el dx, fíjense que tengo una suma. Entonces voy a decir dx por esto, dx por esto. ¿Está bien? Si yo lo asocio, por decir, lo acomodo y lo junto a f' con el dx este, ya ahí tengo un resultado, y aquí también tengo el f' por dx. ¿Qué era f' por dx? La diferencial. Lo único que he hecho ha sido reemplazar ahí por diferencial. Y sigo, acuérdate, las posibilidades de marcar tenían como un factor común. Entonces, ¿qué hago ahora? Me fijo, ¿qué puedo sacar factor común? ¿Sí? Puedo sacar factor común e a la f de x al cuadrado, puedo sacar factor común valor absoluto de x, puedo sacar factor común diferencial de f de x, ¿sí? Y bueno, la termino de acomodar lo más parecida posible a lo que estaba para elegir la opción, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, se terminó diferenciales. Entonces, la recta tangente sirve para eso, para acortar el trabajo de calcular variaciones de las funciones. ¿Por qué? Porque es más rápido que hacer la variación exacta, calcular la derivada, reemplazar y multiplicar por dx. Y eso me da la variación aproximada, pero es un valor muy aproximado, ¿sí? Muy cercano, si yo me muevo poquito. Bueno, se terminó la derivada, bueno, ponele, porque acá todo tiene que ver con todo, y vamos a empezar tema nuevo. Integral indefinida. Ponerle las pilas porque esto, como al comienzo de derivada, les va a costar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconocer lo que llamamos integral o antiderivada, para variar nosotros los matemáticos usando nombres distintos para la misma cosa. Vamos a reconocer la antiderivada de una función como la operación inversa de la derivación. Si estos tíos no dormían nunca, ya habían construido toda una teoría de la derivada que les ayudaba a calcular, ¿sí?, cómo se mueve la y cuando me muevo en la x, por decirlo groseramente. Y ahora dice, ¿y si es al revés? Si lo que yo conozco es la derivada, ¿cómo vuelvo a la anterior? ¿Sí? Vamos a comprender entonces el concepto de antiderivada, vamos a buscar métodos para encontrar esa antiderivada y vamos a calcular antiderivadas sencillas, ¿sí?, con todas las herramientas que podamos darles. Entonces, hay muchos problemas de la vida real, de aplicación, que
en donde se necesita, o lo que se tiene como dato, es la derivada. Y se necesita volver a la función madre, a la función original. Es decir, cuando nosotros teníamos f de x, ¿qué hemos visto hasta aquí? Derivando encontrábamos f'. Pero si por esas cosas de la vida yo sé que lo que tengo es f' y necesito volver a la f, entonces vamos a aprender el proceso inverso, que es la integración. ¿Sí? ¿Cómo se define antiderivada? Que después la vamos a llamar, una vez que ya apliquemos el símbolo, le vamos a llamar integral a secas. ¿Sí? Se llama antiderivada de una función f definida en un conjunto D de números reales a otra función g derivable en D y tal que la derivada de esa nueva función me devuelve la original. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos un poquito. Si yo supiera que la derivada es 2x, ¿soy capaz de pensar cuál fue la función de partida, la función madre? ¿Cuál sería? X al cuadrado. O x al cuadrado más, ese ya va a venir después. Muy bien. X cuadrado más c, dice su compañero, y ya va a aparecer, tienes razón, ya va a aparecer esa cuestión. Para uno, ¿cuál sería la función? Es decir, si la derivada es uno, ¿cuál sería la antiderivada? X. Y si la derivada es cero, ¿cuál sería la antiderivada? Perfecto. ¿Sí? Una constante. Si- Mientras las cosas sean sencillas, la vamos a poder hacer, digamos, mentalmente. La de e a la x, ese es el famoso chiste que creo que hasta Milei lo hizo, de que, che, e a la x, vení, vení, juntate, integrate. ¿Para qué si me da lo mismo? La integral de e a la x es e a la x. Si la derivada es 2 a la x por logaritmo de 2, ¿cuál es la función original? Por decirlo así, ¿cuál es la antiderivada? Y eso sale de las tablitas, ¿sí? O sea, esas son las que estaban en la tabla, entonces uno puede pensar y volver para atrás de alguna manera. Vemos este ejemplo. Si yo tengo la función definida por f de x igual a 2 a la x por logaritmo de 2, ¿cuál sería su antiderivada? 2 a la x. Muy bien. ¿Por qué es antiderivada? Porque si la derivo, me da f de x. Pero ahí aparece lo que decía su compañero. ¿Qué opinan si tengo esta función? Definida por h de x igual a 2 a la x más 3. Si yo la derivo, ¿cuánto me da? Si derivo esto, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por logaritmo de 2 y la derivada de 3 es, entonces me devuelve f de x. Entonces, g y h son iguales. No, no tienen la misma ecuación que las define. ¿Sí? Y sin embargo, al derivarla me da f de x. Es decir, que las dos cumplen con la definición de antiderivada de la función f chica. Si bien son distintas, por eso se volvió loca la pequeña, así están ustedes ahora, G y H no son iguales, ¿sí? Pero ambas son antiderivadas de la misma función. Y como decía su compañero, en realidad, cualquier función que yo defina con una constante, cuando yo la derive, voy a volver a la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si G es antiderivada porque su derivada me devuelve F, G de X más C va a ser también antiderivada. Es decir que, como C es un número real, es infinito. Se puede tomar cualquier valor real. Entonces hay infinitas antiderivadas de una misma función. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué difieren? En la constante. Y eso lo vamos a demostrar en un teorema. Si dos funciones g y h son antiderivadas de una misma función f en un conjunto D de números reales, entonces esas funciones difieren en una constante. Es decir, que una de ellas, una de las antiderivadas, es igual a la otra más una constante, o la resta de las dos me da una constante. Lo vamos a demostrar. ¿Están así? ¿Van a morirse? Horrible, ¿no?
Bueno, pero como todo lo nuevo, una vez que ya se practica, se mastica, ven la clase práctica, va tomando otra forma, ¿sí? No se asusten tanto. Vamos a la demostración. Si G es antiderivada, ¿qué decía la definición? Que G' me tiene que devolver f de x, ¿sí? Si H es antiderivada de la función, ¿qué decía? Que H' me tiene que devolver f de x. Sí, como yo lo que quiero probar es que la diferencia de esas dos, de G y de H, es una constante, entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a restar. Resto miembro a miembro. ¿Se entiende? Se voy a decir G' menos H' y f de x menos f de x, ¿cuánto me da? Cero. Por álgebra de derivadas, acuérdense que las propiedades, yo digo siempre, van y vienen. Es decir, que si yo tengo la derivada de una diferencia, nosotros ¿cómo la usábamos hasta aquí? La derivada de una diferencia que era, nosotros nos servía para decir la derivada de una menos la derivada del otro. Bueno, ahora estamos al revés. Tengo la derivada de uno menos la derivada de otra y la puedo juntar por esa propiedad. ¿Entienden lo que les digo? La propiedad va y viene, la puedo usar de cualquier lado. Si me sirve, separo. Si me sirve, junto. ¿Mm? Y por teoría, digamos, cuando demostramos allá lejos y hace tiempo a qué eran igual las derivadas de la función identidad, a qué era igual la derivada de una constante, a qué era igual la derivada, ¿se acuerdan que las íbamos probando a todas? Cuando la derivada de una función me da cero, era porque la función era ¿qué? Una constante. Hemos probado lo que queríamos. Hemos probado que difieren en una constante o que una es igual a la otra más una constante. Entonces hemos probado que las antiderivadas de una función son infinitas. ¿Por qué? Porque C es un número real y toma valores, toma infinitos valores. ¿Está claro? Bien. Entonces, hasta ahora, ¿cómo calculo una antiderivada? Por ahora solo con la cabeza, pensando cuál podría ser la función, ¿sí? Que, como hemos hecho recién, cuya derivada es la que estoy dando. Por ahora es lo único que tenemos. ¿Qué vamos a empezar a tener ahora? Herramientas para calcularlo sin tener que hacer ese pienso, ¿sí? Bueno, por lo pronto, vamos a cambiar la notación en el sentido que no vamos a usar esa G, no vamos a probarlo así, que la vamos a pensar a la antiderivada y vamos a decir sí, ¿por qué? Porque su derivada me devuelve la función. Vamos a usar la notación que usó el matemático alemán Leibniz, como les digo, uno a quienes les deben el dolor de cabeza que tienen, junto con Newton, y es ellos les dicen una S estirada, ¿sí? Ese es el símbolo de integral. A f de x lo llamamos integrando. Dx es la diferencial y nos indica respecto de quién estamos integrando. Si aquí dijera de y, todo esto tendría que estar escrito en función de y, ¿sí? Nos indica la variable respecto de la cual se está integrando. Y es lo que se llama, en lugar de antiderivada, una vez que ya entramos con esa simbología, la llamamos integral indefinida. Si le llamamos integral indefinida, ¿por qué será? Porque nos gusta molestar, seguro, por no decir otra cosa. Y es porque después va a haber una definida. No les quiero matar la ilusión, pero ni pinchar el globo, pero después a eso le vamos a agregar el concepto de integral definida. O sea que por eso se llama así, porque hay otra que se llama definida. Bueno, entonces a las papas. Vamos a ver cómo se calcula entonces las integrales ya. Ya una vez que aparece la S estirada esa, o sea, el símbolo de integral, este producto que tienen aquí, ¿les suena? Por ahora vamos a hacerlo pensando, porque no tenemos otra herramienta. ¿Les suena? Eso es la derivada de quién? De 3 a la x. O sea que si yo tengo la derivada por dx, ¿qué tengo en realidad por definición? ¿Están de acuerdo? La diferencial. ¿Sí? Cuando yo tengo como son procesos inversos, es como sumar y restar. Si yo integro la derivada, es como que no le he hecho nada. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, cuando yo descubro que el integrando es la diferencial de una función, ya sé cuánto me va a dar el resultado de la integral. De la misma manera, si yo pienso aquí
Esa es la 5 por dx. Sería la diferencial de quién. Estoy ya aturdiendo, ¿no? ¿No? Yo estoy... ¿Será que este coso me está...? De 5x dice su compañera. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo derivo, si calculo la diferencial, ¿qué significaba? Calcular la diferencial era derivar por dx. Si yo derivo 5x, ¿qué me queda? 5. Y por dx por... Si tengo la integral de la diferencial, bingo, ya está. Salí del entuerto, ya tengo calculada la antiderivada o integral. Bueno, una herramienta complicada, decir, ufa, profe, ¿qué voy a tener que fijarme a ver lo que ponga usted ahí adentro como integrando? ¿Cómo voy a adivinar si la derivada es más complicadita? No, no, no es tan fácil. Pare de sufrir. Ya vamos a ver algunas cuestiones, y vamos a ver algunos métodos, y vamos a ver cosas que nos van a permitir ir engordando la complejidad de esos integrandos para poder integrar cualquier cosa. Cosas para tener en cuenta como resultados que se van desprendiendo de la definición de integral indefinida. Si yo, ¿cómo? Es decir, esa es la ventaja que tenemos sobre todo cuando estamos empezando. Si yo digo, ¿sí? A mí me dan la integral de algo y yo digo es esto, ¿sí? A mí se me pone que es esto, o yo creo que es esto. ¿Cómo veo si eso está bien? Para que se cumpla la definición, yo tengo que derivar esto, lo que yo digo que es el resultado, y me tiene que dar lo que está en el integrando. Entonces, ahí tenemos un método para verificar, por ahora que todavía estamos medio haciéndolo con pienso, ¿sí? ¿Será cierto que lo que yo digo que es el resultado de la integral es esa que yo digo? Tengo cómo verificarlo. ¿Qué hago? Derivo ese resultado que yo digo que da, ¿sí? Y me tiene que dar el integrando. Por eso es que los procesos, como decimos nosotros, son inversos. Si yo calculo la derivada de la integral, me va a dar el integrando. Es como sumar y restar. Si yo algo sumo y resto, lo modifico en algo, la suma es la operación inversa de la diferencia. Entonces es como que se anulan entre sí. Si yo sumo uno y resto uno, es lo mismo que hacerle nada. Bueno, si yo derivo la integral, es como no hacerle nada a f. ¿Está? Toda integral es una familia de funciones. ¿Por qué? Porque el resultado es siempre más una constante. ¿Sí? Porque son infinitas. Cuando yo calculo una integral, pongo más constante porque sé que es esa más todas las infinitas que surgen al sumarle las distintas constantes. Como consecuencia de la definición, la primera, ¿sí? La derivación es la operación inversa de la integración. Y lo vamos a probar. ¿Sí? Venimos diciéndolo, lo venimos razonando. Vamos viendo que si yo tengo la derivada, ¿cómo calculo la antiderivada? ¿Cómo vuelvo para atrás? Y entonces estamos diciendo que son operaciones inversas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo pruebo que la derivación es la inversa de la integración? Si G es una antiderivada de f, entonces sabemos que vale esto. ¿Sí? Así la escribimos. Pero también la escribimos así, de acuerdo a la definición. Podemos escribirla, si usamos el símbolo de integral, la podemos, que G sea una antiderivada, la podemos para variar nosotros dos maneras de hablar, dos maneras de escribir, ¿sí? Podemos decir esto, si usamos este símbolo, o podemos decir esto por la definición. ¿Están de acuerdo? Cualquiera de las dos cosas, digamos, es válida si yo sé que G es antiderivada. Como G es derivable, podemos derivar ambos miembros de esta igualdad. Y ahí aparece, y ahí hay cuidadito, ¿ven? La D grande. La D mayúscula. O sea, yo derivo el primer miembro y derivo el segundo miembro. ¿A qué es igual la derivada de G? G'. ¿Y a qué es igual la derivada de C? 0. ¿Están de acuerdo? Por álgebra de derivada. ¿Sí? Por propiedades de la derivada. En definitiva, ¿a qué llego? A que la derivada de la integral me devuelve
porque como G' es lo mismo que F, ¿lo ven? Por definición, ¿qué demuestro? Que la derivada de la integral me devuelve lo que está dentro, es como que no le he hecho nada, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Entonces, eso me dice que la derivación es el proceso inverso de la integración. Quiere decir que entre ellos se anulan, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Y al revés también vale. También podemos decir que la integración es la operación inversa de la derivación. ¿Y cómo probamos eso? Si G es antiderivada de F, por definición sabemos que se cumple esto. G' de X igual a F de X. Si ambos miembros lo multiplicamos por dx, que es un número distinto de cero, ¿sí? ¿Hay alguna cosa ahí que tiene un formato particular que lo podría reemplazar por otra cosa? ¿Le suena a qué era igual f de x por dx? Era la diferencial y que era, entonces, por definición, el g' de x, perdón. G' de x por dx es la diferencial de chica. Se los digo porque después vienen los llantos y rechinar de dientes. Ay, no, porque yo quería ponerlo. Y ponerla de grande y estamos fritos, ¿sí? Es como escribir vaca con B larga. En el dictado les ha ido mal. Aquí va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, la derivada por dx tiene, por definición, la diferencial. Bien. Si ahora integro ambos miembros, ¿sí? Me queda la integral de la diferencial igual a la integral de f de x por dx. ¿Y qué era? ¿Qué sabíamos nosotros recién? La integral de la diferencial. ¿Qué me devolvía? La función más constante, ¿sí? Por definición de integral indefinida. Y con eso entonces, fíjense, la integral de la derivada me devuelve la función más una constante, pero de alguna manera la anula, me devuelve lo que está adentro, salvo la constante. Si la integral de la diferencial, que tiene adentro la derivada, ¿no es cierto?, me devuelve lo que está adentro de la integral, con la constante. ¿Cuál es la interpretación? ¿Vamos bien? Después, por supuesto que después todo eso, ¿qué van a hacer? Lo van a usar. Obviamente van a tener que estudiarlo porque van a tener que estudiar la teoría para contestar, pero después van a ir al cálculo, ¿sí? Después ¿qué vamos a sumar? Herramientas para calcular antiderivadas. ¿Qué interpretación geométrica tiene, ¿sí? La integral indefinida? Si yo sé que G es una antiderivada de f en un conjunto D de números reales, entonces quiere decir que yo la puedo escribir a esta, es lo mismo, ¿no es cierto? Escribirla con el símbolo, con la S estirada. Esa integral va a representar una familia de curvas que se obtienen a partir de G sumándole las constantes. Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba cuando hacíamos traslaciones en el eje? Si yo decía 2 a la X, graficaban, ¿no es cierto? Y si yo les decía 2 a la X más 1, ¿qué efecto le causaba a esa función en su gráfica? Se corría, ¿sí? Se trasladaba a 1, ¿sí? Si yo decía 2 a la X más 3, a la curva la obtenía como 3 lugares más, 3 unidades más arriba, ¿sí? Entonces, a partir de G, como yo sé que G y sumándole todas las constantes que yo quiera siguen siendo antiderivadas, por eso es que uy, pensaba que había más curvas, es una familia de curvas, ¿sí? ¿Está clarito? Bien. Examen de la interpretación geométrica de la integral indefinida, perdón. ¿Qué tengo que hacer? La gráfica explicada, ¿sí? Si G es la antiderivada, entonces puedo escribir la integral que es la integral de f de x por dx, y entonces es una familia de curvas que se obtiene trasladándola en forma paralela al eje de las x a partir de la gráfica de y igual a g de x. Claro, o sea, ustedes lo van a hacer. Acá pregunta a su compañero si se les pide, llegado el caso, en un examen, en un parcial, que dé la interpretación geométrica, eso se va a trasladar de acuerdo a una constante. ¿Qué valor le va a dar a la constante? Eso le va a dar usted. O sea,
un centímetro, 2 centímetros, es decir, las va a ubicar donde usted quiera, ¿sí? Porque están en forma general. Claro, no, no, no. Las constantes las van a imponer ustedes, digamos. O sea, no es que le van a poner ni uno, ni dos, ni tres, sino que las van a llamar así. C1, C2, C3, y el desplazamiento será, usted va a hacer un desplazamiento de un cuadradito, su compañera de dos cuadraditos, eso es independiente. Bueno, vamos a ver qué quedó. ¿Es cierto que la antiderivada de una función es única? No. Justifique su respuesta. Entonces, como es no, ¿qué tenemos que poner? Un contraejemplo. Por ejemplo, el que hemos visto nosotros, aquí había que economizar este diapositiva. Por ejemplo, pueden poner, si considero que la función f está definida por 2 a la x por logaritmo de 2, yo sé que g de x igual a 2 a la x es antiderivada. ¿Por qué? Porque si la derivo me da f. Pero también sé que h, que es 2 a la x más 3, podría haber sido 2 a la x menos 1, 2 a la x más 8, ¿sí? También es antiderivada. Y por lo tanto, entonces, muestro que hay más de una antiderivada de una función. Por lo tanto, no es cierto lo que estaba, pues, creía que me he puesto el no es cierto, no lo puse. No es cierto que la antiderivada de una función sea única. Vamos con otra pregunta. Si la integral de f de x por dx me da, en este caso, g, chica le hemos puesto, no nos hemos puesto g grande, me da g de x más c para todo x que pertenece a d con c un número real. ¿Qué relación existe entre esta función g y la función f? ¿Qué es g para f, dicho en criollo? ¿Qué es? ¿Qué acabamos, qué estamos viendo? Porque me voy a alargar a o la antiderivada. Sí, eso, es lo que, eso hay que contestar. Nada más que eso. Nada más. ¿Sí? A mí se me podría haber ocurrido. Si la integral de h de x por dx es j de x más c, ¿qué es j? ¿Qué relación tienen j con h? Una es la antiderivada de la otra y pongo la definición. Se llaman g, h, f con g, f con j. ¿Se entiende? Tema 1, g con h. Tema 2, h con... Bien. Otra pregunta de examen. Y cuando digo examen, puede ser parcial o puede ser examen. Justifique adecuadamente la siguiente aseveración. La derivada es la operación inversa de la integración. Son dos demostraciones que están en el libro que dicen consecuencias de la definición y que son demostraciones. Entonces, y empieza, se bajan del anfiteatro. Profe, ¿cuál me está pidiendo? La derivada es operación inversa de la integración. Es decir, ¿quién va a aparecer? ¿Cuál de las dos me están pidiendo? La que arranca con la d de la integral, ¿m? Y demuestro que se anulan entre sí y me da lo que está dentro del integrando. Porque yo puedo, tema 1. Tema 2. Justifique adecuadamente la siguiente aseveración. La integral o la integración es la operación inversa de la derivación. Y en ese caso, ¿por dónde tengo que arrancar? ¿O a qué tengo que llegar? Que la integral de la derivada me da lo que está dentro. ¿De acuerdo? Entonces, no nos bajemos de la punta del anfiteatro a pregunta que no sé cuál me están pidiendo. ¿Mm? Derivada. La derivada es la operación inversa de la integración, entonces la derivada va adelante. Si pidiéramos el otro, diríamos demostrar que la integración es la operación inversa de la derivación y sabemos que me tiene que aparecer adelante la integral y después la derivada. ¿Nos ubicamos en la palmera? Bien. Y bueno, entonces la demostración era esta. ¿Ok? De ahí vamos a tener ver de dónde partimos, qué es lo que usamos y a dónde llegamos. Entonces, pero sí, sí les va a ayudar a ubicarse que tienen que derivar y después integrar. Si hubiéramos dicho la otra, tenemos que ir armando, ¿se acuerdan? Y después integramos ambos miembros para llegar. Y así como teníamos la tablita de derivada, también tenemos las tablitas de las integrales, que salen directas, ¿sí? Que ya la hemos hecho al comienzo, cuando yo les decía, si la derivada fuera x, ¿cuál era la antiderivada? Ustedes me dijeron x cuadrado, no sé, x no sé qué era x cuadrado. Si la derivada era cero, bueno, pensando
Si uno piensa, se puede armar esa tablita sin ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo demuestro que esto es cierto? Si yo derivo esto que está aquí, x más c, la derivada de x, la derivada de c, ¿qué tengo acá adentro? Un 1 por dx. Si yo derivo este resultado, que es lo que dice la tabla que es lo que vale la integral, la derivada de k por x, k. La derivada de c, ¿qué tengo adentro? ¿De acuerdo? Moraleja. Si a mí me dan los 50 de fiebre, el día que estoy armando el parcial o el examen, cosa que no es extraña, y yo digo, demuestre que la integral, y pongo una porquería, igual a otra reporquería. ¿Cómo demuestro eso? ¿Tengo que saber integral? A la recontra porquería que he puesto después del igual, ¿qué tengo que hacer? Derivarla y me tiene que dar lo que está dentro. Y así se demuestran todos los teoremas. Así como límite, ¿se acuerda que usted me dijo que le ayudó el hecho de pensar si tenía vecinos, por dónde se arrancaba, para no tener que memorizar 70 definiciones? Bueno, aquí lo mismo. Si yo les digo, demuestre que esta integral es igual a esto, ¿qué tenemos que hacer? Derivar el esto y me tiene que quedar lo que está dentro. ¿De acuerdo? Estoy gritando, ¿no? ¿No? Pues ya está. Pues ya está curado. Bien, y entonces ya podemos empezar, como con las primeras derivadas. Y entonces dirán, ups, esa no estaba en la tabla. Pero yo, en lugar de pensar como raíz cúbica de x, acá está la tabla. Fíjense, ¿quién está en la tabla? X a la n. Raíz no aparece en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, en lugar de pensarla como raíz cúbica, yo la puedo pensar como x a la 1/3. Y entonces, ¿cómo calcularía la integral? De acuerdo a la formulita, como dicen ustedes. Sería x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1 más constante. Supongamos que estoy solo, no sé, ¿cómo hago para demostrar que lo que he hecho está bien? Me quedaría así. No la acomoden, no aclare, ya está, aquí está un poquito acomodada. En lugar de poner el 4/3, lo puse como 3/4, o sea, dividí fracciones. O sea, no es que hice una integral de Lebesgue, son integrales y cosas que estudiamos nosotros en las matemáticas, que no, ustedes no, tienen no van a llegar jamás a estudiar, gracias a Dios para ustedes. O sea, pero ni lo acomoden, déjenlo ahí, ¿sí? Porque ahí donde acomodan es. Entonces, si yo me quiero quedar tranquila de que he hecho bien, ¿qué tengo que hacer? Derivo lo que yo estoy diciendo que está hecho con la tabla y me tiene que dar lo que está acá adentro. ¿Estamos? Vamos con la segunda. No, pero producto no hay ninguno en la tablita. ¿Qué puedo hacer? Fíjense, esto sería producto de potencias de igual base. Esto es x al cuadrado por x a la 1 medio. Es decir, que yo la podría pensar como x a la 5 medios. ¿Se acuerdan? Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Entonces, va engordando, como la profesora, el integrando, ¿sí? Pero todavía me puedo apoyar en la tabla, si la sé acomodar. Y entonces estamos de nuevo con un x a la n. ¿Qué decía la tablita? X a la n más 1, o sea, 5 medios más 1 es 7 medios. Como no saben sumar fracciones, no las sumen. Déjenlo así, precioso. ¿Sí? Nos encanta cuando lo dejan así. Bueno, no es la teoría de la relatividad y ustedes dirán, ¿de dónde sale el 7 medio? De haber sumado una fracción que se estudia en cuarto grado. Cuarto grado de primaria. Bien. Entonces, con la tablita, con alguna cosita que podamos acomodar dentro del integrando, ya vamos calculando integrales indefinidas. Bueno, ¿qué otra cosa, qué otra herramienta viene en nuestra ayuda? ¿Sí? Para empezar ahora las herramientas que vamos a meter en la mochila, así como pasaba con límite, distintos artificios y cosas que podíamos hacer, como pasaba con la derivada, distintas propiedades, distintas cosas que podíamos hacer con la derivada. Entonces, la primera herramienta que va a aparecer para poder calcular antiderivadas, para poder calcular integrales, son las propiedades. La primera propiedad, como la propiedad de límite, la constante, vaya afuera, como el alumno que se porta mal. ¿Sí? Entonces, si hay una función definida en un conjunto de números reales con una antiderivada o integral indefinida, insisto, si ponen uno solo de los nombres está bien, somos
muy entreveradas, muy retorcidas, ¿sí? Porque poner los dos nombres es un retorcimiento espantoso. Y K un número real, entonces la integral de K por f de X por dx es K por la integral. ¿Sí? Es decir, la constante sale fuera, no es factor común. Sale fuera, por decirlo de alguna manera más criolla. Si yo tengo que demostrar esta propiedad, yo estoy diciendo, a ver si me han entendido, o si se acuerdan de lo que acabamos de hacer. De decir, si yo tengo que, si esta propiedad dice esto y yo quiero probar que es cierto, ¿qué debería hacer? Derivar el resultado este y ¿qué me tendría que dar? El integrando. Eso es toda la demostración. Entonces, si yo quiero probar esto, lo que tengo que hacer es derivar lo que yo digo que es el resultado, ¿sí? Y obtener lo que está adentro, lo que es el integrando. Tengo la derivada de una constante por una función. ¿Qué decía la regla de derivación? ¿Mm? Fíjense, tengo la derivada de una constante por una función. ¿Qué decía la regla? Saco la constante y derivo la función. ¿Qué sabíamos? ¿Qué pasaba cuando yo tenía la derivada junto con la integral? Como eran procesos inversos, ¿qué hacían? Sí, no nos digan así muy eso lo digo yo, pero bueno, está bien. Eso es lo que sí, eso es, porque es una consecuencia de las definiciones, que son operaciones inversas. Entonces, fíjense, yo derivé mi resultado. ¿Y a qué llegué? Al integrando. He demostrado que la propiedad es válida. ¿Está claro? ¿Qué otra propiedad tenemos? Porque las funciones van a empezar a engordar, como les digo. Entonces ahora vamos a poner otra más, menos, más. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tengamos dos funciones f y g definidas en un conjunto D de números reales que tengan antiderivada, ¿sí? La antiderivada de la suma o de la diferencia es la suma o diferencia de las antiderivadas. O sea que sigue la lógica normal, digamos, ¿sí? No hay para el producto y no hay para el cociente, o sea que no se desesperen, no hay reglas especiales, esas no existen. ¿Cómo voy a demostrar esto? Si yo estoy diciendo que la integral de la diferencia es la suma o resta, digamos, de las integrales, ¿qué voy a tener que hacer? Derivar el resultado y ver qué me da el integrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo que derivar esto. ¿Se ubican? Tengo la derivada, pongámosle de una suma o de una resta. La derivada de una suma o de una resta, ¿a qué era igual? ¿Cuánto tienen en el parcial? Estoy por bajar la nota, ¿no? La derivada de una suma o de una resta, ¿a qué era igual? A la suma o la resta de las derivadas. Entonces, la derivada de esto, de todo eso, lo puedo pensar por propiedad de las derivadas como la derivada de una más menos la derivada de la otra. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Va bien? ¿Y qué era eso? Es decir, eso por álgebra de derivada. La derivada de una suma o de una resta era la suma o la resta de las derivadas. Y aquí, ¿qué apareció de nuevo? La derivada de la integral, la derivada de la integral. Como una de las consecuencias de la integración, digamos, teníamos esto de que eran operaciones inversas. Y por lo tanto, ¿a qué llegué? A que la derivada de lo que yo decía que era el resultado me da el integrando. Hemos demostrado la propiedad. O sea, como les digo, si, pregunta de examen, demuestre que la integral, y les pongo cualquier cosa, me da un resultado, ¿cómo demuestro que eso es cierto? Derivo el resultado con las técnicas de derivación y si llegado el caso me aparece la derivada de una integral, yo sé que por consecuencia de que son operaciones inversas, por consecuencia de la definición, puedo sacar eso y poner directamente el integrando. ¿M? Y demostrar lo que quiero probar. ¿Entendido? Ah, cierto, cierto.
Nosotros para ahorrar tiempo y diapositivas y papel, acá ponemos suma-resta. ¿Lo ven? Porque vale para las dos. Pero en el examen o en el parcial les pedimos demuestre que, o enuncie la propiedad y demuestre que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales. ¿Qué hacen? Más menos, más menos, más menos, más menos. Sentido común, porque eso no es entender, ¿sí? Tema uno suma, tema 2 resta, y todos son más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Si les pedimos solo suma, aquí es por una cuestión de practicidad. Se imaginan que si están dormidos, si ahora le hago el de la resta, que es igual, directamente se reduermen, ¿sí? Entonces hacemos un 2 por 1. Pero si les pido solo la suma, se pone solo la suma. Y si les pido solo la diferencia, ponemos solo la diferencia. ¿Está? Y esto obviamente no solo vale para dos. Si yo tengo 2, 3, 4, 5 sumas, restas, las puedo separar. ¿Mm? Como por ejemplo esto. Ustedes dirán, eso no está en la tabla. Estaba x a la n, está e a la x, está 2 a la x, pero eso no está en la tabla. ¿Qué podemos hacer? Pensar en aplicar propiedades. Tengo suma y resta, entonces las divido, las separo, como dicen ustedes. Entonces pongo la primera menos la segunda más la tercera. Vamos a atacar la primera. ¿Qué tiene? Una constante. ¿Qué podía hacer por propiedad con esa constante? Sacarla fuera. La segunda, ¿tiene una constante? ¿Qué puedo hacer por propiedad? Sacarla fuera. La tercera, también tiene una constante. Y fíjense cómo, voilà, está en la tabla, está en la tabla, está en la tabla. Entonces, todo ya gordita estaba la tía y la hicimos adelgazar en 2 minutos. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a decir? Dejo la constante y la integral de x a la n, ¿qué era? X a la n más 1 sobre n más 1. Dejo la constante, la integral de x a la 1 era x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Dejo la constante, la integral de dx era x y nunca me tengo que olvidar de quién, de las infinitas que son, y es poner la constante, la c. C o K van a encontrar también, a veces le usamos K, a veces. O sea, cualquiera puede poner. ¿Qué opina? ¿Teníamos regla para producto? No. ¿Eso está en la tabla? No. ¿Pero qué podemos usar? Propiedades de la potenciación. Yo puedo pensar esta raíz de x como un x a la 1 medio. Y entonces, x a la 1 medio por x al cubo, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Me da 7 medios. Van a tener que sumar fracciones, chicos, ¿no? Es el pecado. Y 2 por x a la 1 medio, bueno, ya va tomando más forma. ¿Qué tengo aquí? Una diferencia. ¿Qué propiedad puedo usar? Separar, como dicen ustedes, aplicar la de la diferencia. Y ahora cada una de ellas está en la tabla y la dejo ahí divina, tiene 10. ¿Sí? No toquen el 7 medio, el coso, no toquen nada. Salvo que haya que, como les digo, si el resultado que se les pone para que marquen con una cruz está sumado, bueno, van a tener que hacer la suma. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué va a faltar? ¿Qué nos falta? Llorar a gritos. Nos faltan un montón de herramientas para que esas funciones vayan engordando, vayan teniendo productos cocientes, todo tipo de porquerías, de logaritmos y demases, y nosotros tengamos cómo salir de ahí. Porque la matemática nunca dice no puedo. Si dice no puedo, demuestra que no lo puede. ¿Sí? Hay un famoso problema histórico, imaginen un piolín, ¿sí? Que yo con el piolín hago un círculo perfecto. Imagínenselo al piolín, ¿no es cierto? Que sea, es blandito, y yo con los dedos lo estire y arme un cuadrado. Bueno, eso se llama el problema de la cuadratura del círculo. Y se quería demostrar si entonces la circunferencia tenía la misma área que que el cuadrado que se forma. Y había premios de millones de dólares para quien lo demostrara. Millones de dólares. Había gente que ponía el dinero y en realidad es imposible, no se puede resolver. Es decir, la matemática no dice no sé, demuestra que no se puede.
que no se puede conseguir un cuadrado que tenga la misma área que un círculo, a pesar de que uno con los dedos lo haga así y, y crea que es lo mismo. Y hay gente que lo demostró. No sé si habrá cobrado los millones de dólares. Porque la matemática no paga millones de dólares, chicos. ¿Está claro? La matemática no contesta que no puede. Prueba que no se puede. Entonces lo que falta ahora es engordar para poder calcular cualquier cosa. Y eso lo vamos a ver Dios mediante la próxima clase. Si yo sobrevivo a la ACB, ¿qué me va a dar ahora? Bueno, así van a quedar ustedes y yo voy a quedar con... Búsquenme en el modelo. Bueno, muchas gracias. Adiós a los que están conectados. ¿Cuánto hemos tenido? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Entendió? Sí, todo perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. Tenemos clase el jueves, por ahora. Ya van a venir 2 lunes consecutivos que vamos a tener clases también teóricas, ¿no? Ya les vamos a avisar. Va, lo tienen marcado en el cronograma. Déjenme que me saque la porquería.